Buen día, mi nombre es el Dr. Jorge Castillo Arroyo, residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, actualmente en el Centro Médico Nacional Arraza Hospital General Gaudencio González Garza. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hemorragia intracerebral. Como temario, vamos a ver las causas principales por grupo etario, el comportamiento que va a tener la sangre en la tomografía computada según sea la fase en la que va cursando. De la misma manera en la resonancia magnética, viendo los mecanismos de la relajación de la hemorragia, los efectos de la fuerza del campo magnético y la evolución del hematoma a nivel del parénquima. Y como último punto, vamos a ver las técnicas de resonancia magnética en esta hemorragia. Iniciando con la hemorragia intracerebral, o también conocida como hemorragia intraparenquimatosa, esta va a ser una colección de sangre dentro del parénquima cerebral, producida por una rotura vascular de tipo no traumática. Sin embargo, esta puede observarse que se va a inmiscuir hacia el sistema ventricular o el espacio subaracnoideo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Este tipo de hemorragia siempre debe de iniciar dentro del tejido cerebral, lo que la va a diferenciar de la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraventricular primaria. En función de la causa que origina el sangrado, lo vamos a clasificar en primaria o secundaria. La primaria, como podemos observar, va a ser la más frecuente, y esta se va a deber a la rotura de cualquier vaso de la red capilar vascular normal dentro del encéfalo, cuya pared se ha debilitado por procesos degenerativos, ya sea por hipertensión arterial sistémica o por angiopatía amiloide. La secundaria se va a dar por la rotura de vasos congénitamente anormales o deformados o con alguna alteración de la pared. También se puede asociar las alteraciones de la coagulación, algún tumor, malformaciones arteriovenosas asociado al consumo de drogas o principalmente a sangrados en el interior de la isquemia. La incidencia de este tipo de hemorragia. Tomando en cuenta que el evento cerebral vascular es la tercera causa de muerte con un 30%, tenemos que tomar más en cuenta que de este 30%, el 25% va a ser producido por una HIC. La incidencia va a ser el porcentaje de población con este tipo de hemorragia de primera vez en un tiempo determinado. Y estas se van a presentar de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Conforme vaya aumentando la edad, va a ir teniendo mayor incidencia. Las 2/3 partes se van a presentar de los 45 a los 75 años y una tercera parte de los 55 a 75 años. El riesgo va a ser el mismo entre hombres y mujeres y en Estados Unidos de la misma manera en la raza negra y la raza blanca. Continuamos con causas de hemorragia intracerebral por grupo etario. Los factores de riesgo para este tipo de patología los podemos agrupar en estas dos imágenes. Principalmente la edad, la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. Por no dejar algunos atrás, podemos nombrar los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, trombolíticos y por mencionar algunos modificables como la diabetes, el alcoholismo y el tabaquismo, algunos otros como la hipocolesterolemia, la herencia, una microhemorragia cerebral o algún tipo de EBC previo. Iniciando con los factores de riesgo, uno de los más importantes es la edad, el cual va a incrementar con el paso de los años. En Estados Unidos, la media es a partir de los 63 años y en Europa a los 70. Va a haber algunas variaciones geográficas y raciales que van a ser conocidas como riesgo o factor adicional genético no descubierto. Como podemos observar en esta imagen, conforme vaya aumentando la edad, también va aumentando la incidencia de casos. Y en la raza blanca, a comparación de la raza negra, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo. Y en la raza negra, a partir de los 74-75 años, la incidencia empieza a disminuir. Hablando de la hipertensión arterial sistémica, esta va a ser la causa no traumática más frecuente de hemorragia intracraneal en adultos.
Es una causa importante de morbimortalidad en pacientes de edad avanzada. Va a ser uno de los factores de riesgo modificables más importantes y prevalentes. Como podemos observar, los porcentajes son sumamente similares. No hay gran diferencia entre hombres y mujeres, entre la raza blanca y los afroamericanos. Este tipo de hemorragia va a tener predilección por áreas irrigadas por las ramas penetrantes de las arterias cerebrales medias y basilares. Como podemos observar en la imagen, va a tener una afección preferente por la cápsula externa, putamen, tálamo y la protuberancia. Podemos también ver el tipo de porcentaje que se va a presentar, principalmente en el putamen y la cápsula externa. En la imagen de arriba podemos observar una tomografía transversal simple, donde podemos observar una hemorragia masiva a nivel de los ganglios basales izquierdos. Podemos observar también la extensión que, a pesar de ser intraparenquimatosa, va a tener una extensión intraventricular, produciendo un efecto de volumen y la compresión del ventrículo lateral, con desplazamiento de la línea media de izquierda a derecha y la dilatación del ventrículo derecho. La angiopatía amiloidea cerebral. Esta va a ser una causa frecuente de hematoma intracraneano en los pacientes mayores, los cuales no van a tener antecedente de hipertensión arterial. La ubicación más frecuente va a ser lobar, debido a que va a producirse un depósito anormal de la proteína amiloidea en las capas media y adventicia de las arterias corticales y meningias, también en las venas leptomeninges, que se van a degenerar o van a tener algún cambio en su estructura, debido a la formación aneurismática y necrosis fibrinoide, siendo así susceptibles a un trauma menor o cambios repentinos en la presión arterial. Dependiendo de la edad, va a ser el depósito amiloideo que va a presentar la persona. De los 60 a 69 años se va a presentar en un 5 a un 8%. Y por obvias razones se da en pacientes viejos, los cuales van a tener un porcentaje del 57 al 58% teniendo 90 años o más. Va a ser muy común presentar este tipo de hemorragia a nivel región parieto-occipital y muy raramente se va a presentar en los ganglios basales o en el tronco encefálico. La presentación no va a tener predilección por algún tipo de los dos géneros. Lo único que se necesita para tener este tipo de patología va a ser edad avanzada. Los aneurismas y las malformaciones vasculares. Estas se van a dar principalmente por aneurismas rotos. En ocasiones, el sangrado se va a dirigir al parénquima cerebral sin extensión subaracnoidea significativa. Aquí se van a asociar algunas malformaciones como la arteriovenosa, la malformación cavernosa que va a ser la más común, la fístula arteriovenosa dural, la malformación venosa y las telangiectasias capilares. Una serie prospectiva de autopsias mostró que el 4% de los cerebros con malformación vascular y un 63% con malformaciones venosas. Esta va a ser la causa principal de hemorragia intracraneana en pacientes jóvenes. Hablando de anticoagulantes y trombolíticos, va a tener un riesgo relativo de un 7 a un 10%. Si a esto le sumamos ya factores de riesgo del paciente, como edad avanzada, un evento vascular cerebral previo, hipertensión arterial y leucocariosis, y aparte, el paciente toma medicamentos antiplaquetarios, el riesgo va a tener un aumento importante. Los trombolíticos, su riesgo relativo es de 0.4 a 1.5. De la misma manera, los factores de riesgo como edad avanzada, hipertensión arterial, algún tipo de evento vascular previo, bajo peso, y aquí se va a aumentar uno, que sea mujer. Un estudio de Gusto indicó que el 81% de este tipo de hemorragias van a ser intraparenquimatosas, el 15% va a ser hemorragia intraparenquimatosa y subdural, un 3% subdural y únicamente un 1% va a ser una hemorragia intraventricular. El 77% va a ser en localización intraparenquimatosa, va a ser a nivel lobar, y el 49% se va a presentar con extensión hacia el sistema interventricular
y el 11% con extensión a nivel subaracnoideo. Los antiplaquetarios van a tener un riesgo estimado de 0.2 a 0.3%. Se observó que va a tener un riesgo similar el uso de clopidogrel contra el uso de la aspirina. El estudio Match Trial arrojó que va a aumentar el riesgo si se ocupa estos tipos de medicamentos de manera simultánea. Hipocolesterolemia. La hipercolesterolemia va a ser un factor de riesgo de enfermedad cardíaca y de EBC isquémico. Sin embargo, del tema que estamos hablando, va a ser un factor de riesgo incrementado para presentar una hemorragia intracraneana. Esta se va a dar por la disminución de la agregación plaquetaria y el aumento de la fragilidad vascular a nivel cerebral. El uso del medicamento de estatinas no estuvo asociado al incremento de la hipertensión intracraneana. Hablando del alcoholismo y del tabaquismo, este se va a presentar en alcohólicos, mas no en consumidores ocasionales. ¿Cuál va a ser el factor de riesgo? Va a presentar una extensión del hematoma debido a que el alcohol va a presentar una alteración a nivel plaquetaria, retardando la coagulación. El tabaquismo va a estar con una asociación baja, ya que se ha visto que este va a ser un riesgo incrementado, dosis dependiente. Siguiendo con la presentación clínica e historia natural de la hemorragia intracerebral craneana. Este va a tener un inicio abrupto con déficit neurológico focal, el cual va a ir empeorando en un lapso de 30 a 90 minutos hasta llegar a comprometer el estado de alerta, presentando signos de hemorragia. Clínicamente se puede llegar a presentar como cefalea holocraneana de inicio ictal, compromiso de conciencia, vómito, agitación psicomotora e hipertensión arterial. Ocasionalmente puede llegar a presentar crisis convulsivas y rigidez de nuca. Puede también haber déficit neurológico focal según sea la ubicación del hematoma. Puede llegar a tener estupor, coma por compresión del tallo o hidrocefalia, llegando hasta la muerte. La progresión gradual se va a dar de minutos a días. Este se va a presentar en un 63%. El déficit neurológico focal súbito en un 34%, acompañado de signos de incremento en la presión intracraneana, como vómito y disminución del estado de conciencia. El 91% de los pacientes va a presentar hipertensión arterial sistémica de 160 sobre 100 milímetros de mercurio o hasta más. Las manifestaciones clínicas que va a presentar la hemorragia va a ser el principal, el vómito, con un 51%, la cefalea en un 33%, llegando hasta el coma en un 24%. Dependiendo de la localización en donde se ubique la hemorragia, ya sea supratentorial o infratentorial, va a ser el tipo de manifestación clínica que nos pueda dar. Supratentorialmente, si la lesión es a nivel del putamen o a nivel del tálamo, el déficit va a ser sensorial motor contralateral al sitio de la lesión. La afección cortical, esta nos va a dar afasia, hemianopsia y desviación de la mirada. A nivel infratentorial, va a haber diversas alteraciones oculares, afección de los nervios craneales y déficit motores contralaterales, anormalidades de la mirada conjugada. Si es a nivel del puente, vamos a observar las pupilas mióticas y rigidez de la descerebración, coma y cuadriplegia en pocos minutos. Si es a nivel del cerebelo, vamos a presentar cefalea occipital, vómito repetitivo y ataxia. Se puede presentar vértigo y nistagmos. El deterioro neurológico se puede dar dentro de las primeras 24 horas. Se ha visto que un cuarto de los pacientes inicialmente alerta se van a deteriorar en el transcurso de este tiempo. La expansión del hematoma es la causa más frecuente del deterioro en las primeras 3 horas y este se va a presentar hasta en un 70%. El deterioro en las primeras 24 a 48 horas va a ser causado por el edema cerebral. El siguiente tema es el comportamiento de la sangre en la tomografía, viendo
la fisiopatología de la hemorragia intracerebral y el comportamiento de la hemorragia por la tomografía en sus diferentes fases. Continuamos con la fisiopatología de la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral suele ser de origen arterial y surge no solamente por la lesión de la arteria primaria, sino también de vasos más pequeños localizados en el margen del hematoma en expansión. Las venas corticales y los senos de la dura madre son fuentes menos frecuentes de la hemorragia intracraneana. La trombosis y la formación del coágulo son procesos dinámicos complejos en los cuales la estructura y la composición macroscópica de los trombos cambian con el tiempo. El aspecto de la hemorragia se ve afectado por procesos fisiológicos como la retracción del coágulo, la infiltración celular y la fibrinólisis, junto con la morfología de los glóbulos rojos, la desnaturalización de la hemoglobina y la formación de productos de degradación de la sangre. Como podemos saber, la hemoglobina va a ser la principal responsable del transporte de oxígeno. Dependiendo del tiempo de evolución y el glóbulo rojo, vamos a ir observando los cambios en la densidad o la intensidad, ya sea el caso del estudio en el que nos encontremos. La hemoglobina va a contar con 4 subunidades proteicas, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta. Y cada de estas subunidades va a unir una molécula de oxígeno a través de su grupo hemo. Más adelante vamos a explicar cómo va a ir cambiando este tipo de imagen dependiendo el tiempo de evolución. Los efectos inmediatos de la hemorragia. Al inicio, el hematoma se va a observar líquido y va a estar compuesto por hemoglobina con un 95 a un 98% de saturación de oxígeno. A los pocos segundos de perderse la integridad del vaso sanguíneo, va a iniciar la formación de trombos plaquetarios y la agregación eritrocitaria en la sangre extravasada. Primero, vamos a observar que se va a formar una masa de fibrina no retraída, porque los factores de coagulación del plasma van a convertir las proteínas solubles en una matriz de consistencia gel. Esto va a crear una masa compleja y no homogénea que va a contener tanto eritrocitos como leucocitos y pequeños grumos de plaquetas, de los cuales van a estar en el suero rico en proteínas. La hemorragia hiperaguda. Esta se va a dar de la 4ª a la 6ª hora. Va a iniciar a formarse un edema periférico, seguido de una hemoconcentración, a retraerse el coágulo de las proteínas, con un hematocrito del 70 al 90%. Durante este estadio, el hematoma va a seguir conteniendo eritrocitos bicóncavos intactos, aún con hemoglobina oxigenada. Llamémosle oxihemoglobina. Durante las siguientes horas, tiene lugar una pérdida de glucosa en el centro del hematoma. A medida que va a ir disminuyendo esta fuente de energía, los eritrocitos extravasados van a ir perdiendo gradualmente esa forma bicóncava hasta llegar a volverse esféricos. También se va a producir cambios significativos de la concentración proteica durante este estadio, al formarse enlaces moleculares cruzados y disminuir el agua libre del coágulo. En esta imagen representativa de la fase hiperaguda, el coágulo va a ser una matriz no homogénea de fibrina y de plaquetas activadas con eritrocitos y leucocitos atrapados y entremezclados, como podemos ver en la imagen, en el suero acuoso. De las 4 a las 6 horas después va a iniciar la formación de ese edema, el cual es representado con esas imágenes puntiformes alrededor de lo que son los eritrocitos, los cuales van a ir perdiendo su forma biconvexa hasta volverse de manera esférica, como lo podemos observar en esta imagen. En la fase aguda, esta va a estar entre las 7 a las 72 horas. De las 12 a las 48 horas, después de comenzar a formarse el coágulo, los eritrocitos están ampliamente deshidratados. A medida que se retraen, van a perder esa forma esférica de la cual hablábamos en la diapositiva pasada.
Esos eritrocitos van a estar atrapados y van a adquirir proyecciones espiculadas irregulares y se convierten en los denominados equinocitos. También se produce una desaturación de la hemoglobina, desoxihemoglobina. En las 24 y las 72 horas, la mayoría de los hematomas intracerebrales van a tener eritrocitos, pero estos van a estar intactos, aún van a tener concentraciones de hemoglobina desoxigenada. En este estadio, el edema que rodea el coágulo va a ser de manera muy pronunciada. En esta imagen representativa de la fase aguda podemos observar la retracción del coágulo y la hemoconcentración con concentración de los eritrocitos, los cuales van a seguir cambiando de forma, retrayéndose y convirtiéndose en equinocitos. Como podemos observar también, aún va a haber oxihemoglobina, la cual va a sufrir oxidación y se va a convertir en desoxihemoglobina. En este estadio podemos observar cómo hay aumento del edema, el cual va a rodear el coágulo. En la fase subaguda la vamos a dividir en precoz y en tardía. La precoz va a ir de los 4 a los 7 días. La desnaturalización oxidativa de la hemoglobina va a ir avanzando y la desoxihemoglobina se va a ir convirtiendo poco a poco en metahemoglobina. Como el interior del coágulo de sangre va a tener poco oxígeno, estos cambios en primer lugar se van a dar de la periferia hacia el centro. En la fase tardía, esta va a comenzar de los 7 días al mes. Y aquí la oxidación de la hemoglobina y la lisis celular va a comenzar en la periferia del coágulo. Los eritrocitos retraídos y de bordes aserrados se van a ir alisando gradualmente y van a liberar metahemoglobina al espacio extracelular. El edema también va a ir reduciendo lentamente y el efecto de masa va a ir disminuyendo de manera gradual. También van a aparecer cambios a nivel del tejido cerebral que va a rodear al coágulo a medida que se va formando una reacción inflamatoria y se reúnen macrófagos en la pared del mismo. A estos cambios reactivos secundarios son los responsables del realce en anillo observado a menudo en los estudios de imagen, con el realce por contraste en los hematomas en resolución. En estas dos imágenes de la fase subaguda, precoz y tardía, del lado izquierdo, los eritrocitos que ya tenían esa forma espiculada, esos equinocitos, van a ir perdiendo su forma y se van a ir convirtiendo en esferocitos diminutos. Va a haber desnaturalización oxidativa de la hemoglobina y el centro del coágulo, representado con estos esferocitos coloreados en negro, nos va a representar la hipoxia que se está presentando en ese momento. El edema periférico, como podemos verlo representado ahí en la flecha, este va a continuar y aún así va a seguir de manera intensa. En la fase tardía, aproximadamente una semana después de la hemorragia inicial, como lo vimos de 7 días a un mes, este va a producir la lisis de los eritrocitos. Algunos de ellos ya van a estar deformados y van a estar presentes en el lago del líquido extracelular. Este va a contener metahemoglobina diluida libre. El edema va a disminuir y comienza la proliferación neovascular. Va a tener cambios inflamatorios reactivos alrededor del coágulo. A menudo, estos capilares recién formados van a tener una barrera hematoencefálica deficiente. En la fase crónica lo vamos a dividir en precoz y en tardía. La fase precoz, aquí el edema de la sustancia blanca que va a rodear el hematoma va a desaparecer a medida que va a ir disminuyendo la inflamación. La proliferación vascular irrumpe en la cavidad del hematoma y reduce poco a poco su tamaño. En este estadio precoz, el coágulo en regresión contiene un lago relativamente uniforme de metahemoglobina extracelular diluida, rodeado por una pared vascularizada que contiene macrófagos activados. Estos macrófagos de la pared del hematoma van a albergar al menos dos sustancias que contienen hierro, la ferritina y la hemosiderina. En la hemorragia crónica tardía,
Estos hematomas van a ser cavidades quísticas o colapsadas en forma de hendiduras, rodeada por una densa cápsula de colágeno. Con la progresiva proliferación neovascular de la pared, el hematoma celular va siendo gradualmente reemplazado por una matriz fibrótica vascularizada que contiene macrófagos cargados de ferritina y hemosiderina. En esta imagen representativa del estadio crónico precoz podemos ver cómo la cavidad del hematoma se encoge gradualmente y los cambios inflamatorios van a ir disminuyendo según la maduración de los vasos sanguíneos que van a ir rodeando el coágulo. Aquí ya no vamos a observar edema. Aquí lo que va a estar representando esas imágenes ovoideas con puntos negros en su interior. Estas van a ser macrófagos cargados de ferritina que van a estar rodeando el coágulo. En esta otra imagen del estadio crónico tardío, aquí puede durar de meses hasta años, especialmente en los adultos. Aquí, el hematoma consiste ahora en una cicatriz fibrótica alargada con productos que contienen hierro en los macrófagos y puede haber un pequeño lago central con metahemoglobina extracelular. Pasamos al siguiente tema, el comportamiento de la hemorragia intracerebral por tomografía computada. Aquí, el aspecto de la hemorragia intracerebral no complicada en la tomografía va a ser relativamente fácil de reconocer. Las imágenes de esta patología van a tener una variación en forma previsible de acuerdo a algunos factores, como cuáles: el cambio de la densidad que va a ir ocurriendo con el tiempo, reflejando la formación y retracción y lisis del coágulo y posteriormente pérdida del tejido. En esta diapositiva podemos observar la correlación lineal entre la atenuación tomográfica y el hematocrito. La sangre con un hematocrito al 45% va a ser representado a 56 unidades Hounsfield, la sustancia gris normal de 37 a 42 unidades y la sustancia blanca normal de 30 a 34. La anemia se va a ver sangre isodensa al tejido cerebral. Los vasos sanguíneos y los senos se van a ver hiperdensos, en los lactantes por el hematocrito elevado y también en pacientes con policitemia. El efecto de la concentración proteica sobre la atenuación de los rayos X se observa en el cristalino. Esta va a ser la estructura con mayor concentración a nivel proteico. Como podemos observar en esta tomografía de cráneo en fase simple, señala la flecha a nivel del cristalino. Lo podemos observar de una manera hiperdensa. Esto va a ser, como ya lo mencionamos, por la importante concentración de proteína que va a tener a nivel del cristalino. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de la hemorragia. Es una curva de evolución de la densidad del hematoma intracraneano. Podemos ver el aumento de la densidad de los primeros días, posiblemente por la retracción del coágulo, y posteriormente caída aproximadamente lineal para hacerse isodenso al parénquima cerebral después de casi 30 a 40 días. Posteriormente se va a ir produciendo una disminución paulatina de la densidad del hematoma. Esto a que la degradación de la hemoglobina como proteína se va a producir de la periferia hacia el centro. Entonces, el hematoma va a ir perdiendo tamaño y va a ir presentando bordes menos marcados. La caída de la densidad es aproximadamente de 1.5 unidades Hounsfield día, por lo que el hematoma de mediano tamaño se hace isodenso con el parénquima cerebral aproximadamente de los 30 a los 40 días. Después del mes vamos a observar una lesión hipodensa que va disminuyendo de tamaño hasta dejar una pequeña cicatriz de baja densidad en forma de arañazo de gato o a veces en pequeñas calcificaciones. Continuamos con las fases de la hemorragia intracraneana por tomografía. Iniciando con la hemorragia aguda. La fisiología. En los estudios de tomografía, un solo factor
la densidad de electrones determina el contraste de imagen. Aquí vamos a observar una relación lineal entre la atenuación de la tomografía y el hematocrito, la concentración de la hemoglobina y el contenido proteico. Como el hematocrito de un coágulo en retracción aguda es aproximadamente del 90% y el componente de la proteína de la hemoglobina tiene una elevada densidad de masa, los coágulos, por esta manera, se van a observar típicamente hiperdensos en comparación con el tejido cerebral normal. La contribución del calcio y la protoporfirina a la densidad del coágulo va a ser insignificante. El hierro representa un peso muy bajo, menor del 0.5% de la hemoglobina, y este va a contribuir relativamente muy poco a la hiperdensidad de los hematomas intracerebrales agudos. El aspecto tomográfico, la demostración de un coágulo en agudo se demuestra en función a su densidad, el volumen, la localización y los factores técnicos. Anchuras de ventana entre 150 a 250 unidades Hounsfield van a ser útiles para distinguir pequeños hematomas periféricos del denso cráneo subyacente. La densidad de un coágulo va a ser independiente de su localización, a menos que la sangre esté mezclada con otros líquidos. Si el paciente tiene una función de coagulación normal, pero la sangre se acumula muy rápidamente, puede haber un coágulo semilíquido, no retraído. Esto va a dar lugar a áreas hipodensas dentro del hematoma agudo. Generalmente este va a ser hiperdenso y se va a llamar el signo del remolino. Como podemos observar en este ejemplo, una tomografía en fase simple de cráneo con su magnificación, esa imagen hiperdensa localizada a nivel del giro temporal medio y giro parietal supramarginal, se observa la obliteración del surco circular de la ínsula y un efecto de volumen sobre la ínsula y el brazo posterior de la cápsula interna. Esto en relación a una hemorragia aguda. En esta imagen de tomografía transversal de cráneo en fase simple y con ventana para hueso podemos observar una imagen hiperdensa de morfología ovoide de bordes regulares bien definidos, localizada a nivel de tálamo derecho, que afecta a cuerpo y brazo posterior de la cápsula interna, con disrupción intraventricular ipsilateral. Esto en relación a una hemorragia en fase aguda. En la hemorragia subaguda podemos observar la atenuación de los hematomas intracerebrales no complicados que va a ir disminuyendo con el tiempo, a un ritmo promedio de 1.5 unidades Hounsfield por día. Estos coágulos intraparenquimatosos en resolución se van a licuar y luego se van a reabsorber. Este proceso va a iniciar de la periferia hacia el centro. Los capilares que van a proliferar en la periferia alrededor del coágulo tienen un principio de barrera hematoencefálica muy deficiente. Los aspectos por tomografía que vamos a observar se van a ver de entre 1 y 6 semanas después de la hemorragia. Se van a volver prácticamente isodensos respecto al parénquima cerebral adyacente. Las hemorragias intracraneanas subagudas presentan a veces un realce periférico tras la administración del medio de contraste, debido a que van a presentar una ruptura de la barrera hematoencefálica en la cápsula vascularizada que va a rodear al hematoma. Como podemos observar en estas tres imágenes de tomografía computada de cráneo en fase simple, son el seguimiento de la lesión previamente descrita en la fase aguda. Aquí podemos observar en la primera imagen de derecha a izquierda cómo la disminución de la imagen hiperdensa de la hemorragia va disminuyendo poco a poco hasta desaparecer paulatinamente. También va a haber una definición prácticamente nula de los contornos y el edema perilesional se va a volver inexistente prácticamente de como había iniciado del primer día hasta los 30 días, como podemos observar en la última imagen de tomografía. En esta tomografía transversal de fase simple de cráneo con reconstrucción para hueso podemos observar una imagen hiperdensa de morfología ovoide de márgenes bien definidos,
localizada en el lóbulo parietal izquierdo, el cual presenta afección del giro precentral y disminución en la amplitud del surco central. Y se va a observar la presencia también de edema vasogénico. Esto en relación a una hemorragia en fase subaguda. Continuando con la hemorragia crónica. A menos que se produzca una nueva hemorragia, los hematomas crónicos se van a observar de manera hipodensa en comparación con el cerebro. Una atenuación elevada dentro de los hematomas crónicos suele ser secundaria principalmente a una nueva hemorragia. Es típica la aparición de un realce en forma de anillo alrededor de un hematoma parenquimatoso en resolución a los pocos días, para posteriormente desaparecer entre los 2 y los 6 meses después. Puede verse un signo en DIAN en la tomografía computarizada postcontraste si se produce una nueva hemorragia dentro de un hematoma en organización. Si la nueva hemorragia sucede fuera o dentro de un hematoma organizado, puede semejar una hemorragia tumoral. Los residuos de una hemorragia intracerebral son focos de baja atenuación, en un 37%. Un 25% se van a presentar como lesiones en hendidura y un 10% en calcificaciones. El 27% de los pacientes que sobrevive una hemorragia no va a llegar a presentar anomalías residuales identificables por la tomografía. Como podemos observar en la imagen de arriba, es una tomografía computada de cráneo en fase simple y el del lado izquierdo con aplicación de medio de contraste. Este va a ser secundario a un hematoma en resolución por una malformación arteriovenosa. Podemos observar a la primera semana después de la hemorragia que muestra un hematoma ligeramente hiperdenso, rodeado de un edema. En la segunda imagen se puede observar la aplicación del medio de contraste a la tercera semana, donde podemos observar ese realce en forma de anillo que va a estar rodeando el coágulo, que ahora se va a observar de manera isodenso respecto a la sustancia blanca adyacente. Y en comparación con la primera imagen podemos observar que el edema ha desaparecido en su mayor parte. En esta diapositiva observamos dos imágenes de tomografía transversal de cráneo en fase simple, donde observamos áreas hipodensas en relación al tejido cerebral. La del lado izquierdo afectando parte de la cápsula externa y la del lado derecho a nivel parietoccipital. Esto en relación a zonas de leucoencefalomalacia secundarias a hemorragia crónica. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar sobre el comportamiento de la sangre en la resonancia magnética, el mecanismo de relajación de la hemorragia. Vamos a hablar principalmente sobre la hemoglobina. Bueno, aquí las imágenes van a variar en forma previsible de acuerdo a algunos factores, como es el estado de degradación de la hemoglobina, ya sea por oxihemoglobina, deoxihemoglobina, metahemoglobina o hemosiderina o ferritina. El estado del glóbulo rojo, ya sea que esté lisado o no lisado, y dependiendo de las secuencias de resonancia magnéticas utilizada, ya sea un T1, un T2 de gradiente o un T2 a la aplicación del helado línea. La hemoglobina y las sustancias que contienen fierro, producidas durante su degradación, tienen diferentes efectos magnéticos sobre el tejido cerebral que lo rodea. Para poder ligar el oxígeno, el fierro de la hemoglobina debe estar reducido en estado ferroso. Cuando los glóbulos rojos son removidos de la circulación, fallan las vías de reducción del fierro de la hemoglobina, comenzando su degradación. La apariencia del hematoma va a depender en gran parte de las propiedades magnéticas de estos productos sanguíneos y de su compartimentalización, es decir, si se encuentran dentro o fuera del glóbulo rojo. En estas 6 imágenes podemos observar el estado del glóbulo rojo dependiendo del tiempo de evolución en el que se encuentre. Este, de inicio, se va a caracterizar por una imagen de morfología biconvexa. Posteriormente, a la salida del torrente sanguíneo, va a perder su morfología normal aproximadamente a las 6 horas, volviéndose de manera esférica y transformándose en esferocito. Durante los 3 primeros días, estos glóbulos se van a encoger y van a empezar a deformarse,
presentando una superficie irregular con espículas, transformándose en los ya llamados equinocitos. Posteriormente, al tercer día, estos van a perder sus espículas y se van a transformar en pequeñas esferas, también llamados microesferocitos. Posteriormente, al séptimo día y durante la segunda semana, se va a producir un análisis de los glóbulos rojos, observándose fragmentos de esto con un aspecto deforme, llamado esquistocitos. En la última imagen podemos observar macrófagos con fierro residual en su interior. Estas imágenes de color café son hemosiderina. En estas imágenes podemos observar el estado de degradación de la hemoglobina. Aquí de inicio podemos observar la oxihemoglobina, la cual se encuentra formada por sus 4 subunidades de globina. Podemos observarla en azul y morado, y un grupo M compuesto de un anillo y un átomo de hierro en estado ferroso, el que podemos observar de color café claro, al cual se le liga un oxígeno en color rojo. Posteriormente, al paso de una hora, la oxihemoglobina se transforma en deoxihemoglobina. Aquí podemos observar esta molécula que va a ser muy similar a la anterior, pero no va a tener presencia de oxígeno. Después, al tercer día, va a iniciar la oxidación de la desoxihemoglobina, pasando al estado férrico, transformándose en methemoglobina. Así va a permanecer en este estado desde el tercer hasta el 14º día. Sin embargo, entre el tercer y séptimo día se va a encontrar en el interior del glóbulo rojo methemoglobina intracelular, y entre el séptimo y el 14º día, después de la lisis del glóbulo rojo, este se va a diluir en el contenido líquido del hematoma, pasando así a methemoglobina extracelular. Posteriormente, la methemoglobina se va a desintegrar con separación de las unidades de globina y del grupo M de la hemoglobina, formándose así hemosiderina y ferritina. Como podemos observar en estas dos imágenes, la molécula de methemoglobina, la cual va a estar caracterizada por la oxidación del hierro del grupo M, que pasa al estado férrico, que son las imágenes de color café oscuro, y va a tener una deformación en su anillo. Y en la siguiente imagen podemos observar la molécula de methemoglobina en su fase más avanzada de degradación, con la separación de los grupos M y globina, así como también la separación de sus subunidades. Como ya habíamos mencionado, a la desintegración de la methemoglobina va a tener una separación de las unidades de globina y grupo M. Así vamos a tener esta formación de hemosiderina y ferritina como compuesto terminal de la degradación de la hemoglobina. Las propiedades magnéticas. Tenemos que saber que la hemoglobina y sus derivados van a tener distintos tipos de propiedades magnéticas. Las sustancias diamagnéticas no producen alteración del campo magnético, por lo que no existe una alteración de señal en los tejidos. Sin embargo, las sustancias paramagnéticas alteran los tiempos de relajación normal de los tejidos, y estos tiempos son los que otorgan la señal característica de cada uno de los tejidos. Estas sustancias alteran el comportamiento de las moléculas de agua que se encuentran en su proximidad. Los fenómenos de relajación de T1 y T2 van a ser procesos que suceden en forma simultánea, pero de manera independiente. Así, las sustancias paramagnéticas pueden afectar un tiempo de relajación más que el otro. Al acortarse el tiempo de T1, el tejido se ve más hiperdenso, y se acorta el tiempo de T2, y el tejido se va a observar de manera hipointenso. Otra de las propiedades magnéticas es la susceptibilidad, que se presenta en tejidos con diferente ambiente magnético, al afectar principalmente las imágenes en T2 y produce una baja señal. Continuamos con la evolución de los hematomas parenquimatosos en la técnica de resonancia magnética. La hemorragia hiperaguda. La oxihemoglobina
está inicialmente presente en los coágulos hiperagudos durante un periodo de tiempo muy breve, que va de minutos a 6 horas. La oxihemoglobina tiene hierro ferroso. Este va a carecer de electrones no emparejados y es de características diamagnéticas. Por ello, no va a afectar el tiempo de relajación de T1 ni T2. La señal de los hematomas hiperagudos en la resonancia magnética se debe sobre todo a su contenido de agua con abundantes proteínas. Los coágulos hiperagudos son normalmente isointensos respecto a la sustancia gris en las imágenes ponderadas en T1 e hipertensas en las imágenes ponderadas en T2. En estas imágenes de resonancia magnética en adquisición transversal de cráneo, ponderadas en T1 y T2, podemos observar una imagen de morfología ovoidea isointensa al parénquima cerebral, y en T2 se va a observar de manera hiperintensa, esta localizada a nivel del lóbulo parietal. En la difusión de la hemorragia hiperaguda, esta va a ser una secuencia rápida tipo Spin-Echo, que se va a caracterizar por proveer imágenes cuyo contraste van a depender del movimiento molecular microscópico aleatorio del agua. Aquí va a tener una alteración en enfermedades que ocasionan cambios en la viscosidad de los fluidos dentro o alrededor de las células o cambios en los componentes de la membrana. El estado de oxigenación de la hemoglobina y de la membrana del glóbulo rojo. Esto va a condicionar las propiedades de relajación y de la susceptibilidad magnética. En la fase hiperaguda vamos a observar una hiperintensidad en la difusión y una hipointensidad en ADC. En la hemorragia aguda, la desaturación de la hemoglobina de oxihemoglobina a desoxihemoglobina se produce a pocas horas de la hemorragia, de 7 a 72 horas. Al igual que en la oxihemoglobina, el hierro de la desoxihemoglobina es también ferroso, pero tiene 4 electrones no emparejados en un estado de spin alto y por tanto es fuertemente paramagnético. El ion ferroso paramagnético de la desoxihemoglobina se protege de la aproximación excesiva de las moléculas de agua por la hendidura hidrofóbica de la proteína de la globina. Por ello, la desoxihemoglobina no puede causar un realce con relajación protónica protón-electrón dipolo-dipolo y tampoco se produce el acortamiento de T1. Entonces, la desoxihemoglobina es isointensa respecto al parénquima cerebral en las ponderaciones T1, tanto si es intra como extracelular. Entonces, si la desoxihemoglobina es secuestrada en el interior de los glóbulos rojos intactos, al difundir el agua libremente a través de la membrana celular, ésta va a experimentar un importante gradiente de sensibilidad magnética. Esto nos va a dar lugar a la dispersión de fase y realce preferencial, subsiguiente con una relajación protónica en T2. Los efectos de sensibilidad observados en los coágulos agudos se van a hacer más pronunciados con la progresiva ponderación en T2. Lo típico es ver que los coágulos agudos con desoxihemoglobina sean moderadamente hipointenso en imágenes equilibradas, tanto en un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, y profundamente hipointensos en las secuencias de T2 o con un refoque de gradiente. Como podemos observar en estas dos imágenes de resonancia magnética en adquisición transversal ponderadas en T1 y T2, estas fueron obtenidas aproximadamente a las 12 horas de la hemorragia inicial, que muestra unos coágulos interhemisféricos e intraventriculares respecto al parénquima cerebral adyacente en T1. Los coágulos en T2 también se van a ver de la manera hipointensa. Hay algo de hiperintensidad periférica en el hematoma frontal, señalado con flechas abiertas, y un poco de edema que va a rodear el coágulo, el cual está señalado con las flechas pequeñas. La hemorragia subaguda. Esta se puede dar de entre el cuarto al séptimo día. A medida de que declina el estado de energía de los eritrocitos, los sistemas enzimáticos utilizados para mantener el hierro del grupo M
En el estado de oxidación ferrosa dejan de ser funcionales y la hemoglobina se sigue oxidando hasta la methemoglobina. La methemoglobina es férrica y va a tener 5 electrones no pareados y es fuertemente paramagnética. En su conversión de methemoglobina, la parte de la globina sufre nuevos cambios estructurales y el ion férrico ya no está contenido en una hendidura hidrofóbica. La exposición del ion para dirigir un exceso cercano de las moléculas de agua es la causa del acortamiento de T1 a través de las interacciones. Por ello, los hematomas subagudos precoces son hiperintensos en T1 debido al acortamiento. Por todo esto, los hematomas subagudos son hiperintensos en T1. La alta intensidad de señal comienza típicamente de la periferia hacia el centro. El centro de los hematomas precoces será relativamente isointenso en T1 y el ribete se va a volver hiperintenso. La methemoglobina va a estar contenida en los glóbulos rojos intactos y esto va a aumentar la relajación protónica en T2, va a cortar el T2 y da lugar a una imagen hipointensa. Aquí podemos observar en estas dos imágenes de resonancia magnética en adquisición transversal ponderadas en T1 y T2 a nivel de la cápsula externa derecha una imagen de morfología ovoide, la cual va a observarse hiperintenso en T1 e hipointenso en T2, debido a que la oxidación de la desoxihemoglobina a methemoglobina va a avanzar de la periferia hacia el centro. En estas imágenes de resonancia magnética se observa un hematoma subagudo precoz obtenido a los 6 días después de una hemorragia en un caso de una malformación vascular. En el T1 podremos observar el centro del coágulo se va a estar isointenso respecto a la sustancia gris y parte del reborde del hematoma está empezando a mostrar algunos focos hiperintensos, los cuales están señalados con las flechas, lo que indica sangre subaguda precoz. En la segunda imagen, que es una densidad de protones, aquí muestra que el coágulo es en gran parte hipointenso, aunque también se ven algunos focos hiperintensos, los cuales están señalados con las flechas abiertas. Obsérvese también el edema periférico señalado con las flechas negras, en forma de alta intensidad de señal alrededor del coágulo. En la tercera imagen, exceptuando el reborde que es hiperintenso, el coágulo se vuelve profundamente hipointenso en T2. En la fase subaguda tardía, esta va a ser de 1 a las 4 semanas. Aquí, la hemólisis da lugar a acumulación de methemoglobina extracelular en la cavidad del hematoma. La methemoglobina en solución libre es muy hiperintensa en imágenes ponderadas en T1 y en T2. En estas dos imágenes de resonancia magnética en adquisición transversal ponderada en T1 y en T2, podemos observar esta imagen adyacente al ventrículo lateral derecho, del cual es morfología ovoidea y va a tener un comportamiento en las dos ponderaciones con aumento de señal. Esto se va a deber a la liberación de la methemoglobina al espacio extracelular. También se va a observar en esta fase una disminución del edema y el efecto de volumen. Entonces, en estas dos ponderaciones vamos a observar la lesión tanto en T1 como en T2 hiperintensas. La secuencia de susceptibilidad magnética se desarrolló como una evolución 3D del eco de gradiente. Su característica especial va a ser que presenta mayor susceptibilidad en la detección de sustancias paramagnéticas. El efecto Blood Oxygen Level Depend, este va a ser la suma entre el campo magnético externo basal y la generación del campo propio. La utilidad en la hemorragia subaguda tardía y crónica va a ser que la susceptibilidad paramagnética de la deoxihemoglobina va a ser utilizada como contraste intrínseco. Debido a esta propiedad, va a ser muy útil para detectar la sangre desoxigenada venosa y productos de degradación de la hemoglobina extravascular, y por cierta
característica va a ser muy sensible para detectar el calcio, el hierro y el aire. En la hemorragia crónica, en el estadio precoz, un lago de metahemoglobina libre diluida está rodeada por la pared vascularizada con ferritina y hemosiderina. En este estadio, los coágulos son normalmente hiperintensos de forma homogénea, tanto en T1 como en T2, y tiene un pronunciado anillo hipointenso en T2. El edema y el efecto de volumen van a ir disminuyendo gradualmente hasta desaparecer. En estas tomografías, en la hemorragia crónica tardía, aquí va a haber persistencia de los residuos a largo plazo. Pueden ser durante varios años tras una hemorragia cerebral, debido a que al menos en los adultos los macrófagos cargados con productos que contienen hierro permanecen cerca de los márgenes de los coágulos antiguos durante muchos años. En los lactantes suele reabsorberse en su totalidad la hemosiderina. Los productos de degradación del M son también fagocitados por las células gliales que rodean el coágulo. De esta manera, una mancha cerebral puede persistir también de alguna forma indefinida. En estas dos imágenes de resonancia magnética, en adquisición transversal ponderada en T1 y T2, en representación de una hemorragia crónica en relación a las secuelas, podemos observar a nivel de la cápsula externa derecha esas imágenes hipodensas que se logran observar tanto en T1 como en T2, esto en relación a secuelas de una hemorragia crónica. Y ya para terminar, les dejo este cuadro donde podemos observar las fases de la hemorragia, el tiempo de evolución de cada una de ellas y el tiempo de evolución de la hemoglobina, así como se va a llegar a observar en cada una de las ponderaciones en la resonancia magnética. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.